Siempre hemos dicho que creemos que la posición en un posible gobierno de cambio depende de lo que voten los españoles. A estas horas, mientras hablamos y en esta recta final, somos la alternativa al Partido Popular. Y eso significa que entre los dos polos que hay, un polo de un gobierno con el Partido Popular y un polo de un gobierno de cambio, que para nosotros es muy nítido. De cambio significa, después de mucho tiempo de rescatar a los privilegiados, comenzar a rescatar a los ciudadanos que más se han apretado el cinturón durante estos años duros. Un gobierno de cambio es un gobierno que puede estar protagonizado por nosotros junto con el Partido Socialista. No hay ni rastro de ambigüedad en nuestras palabras. Definimos claramente qué gobierno y con quién lo queremos hacer. Yo creo que España ya está inmersa en un proceso de cambio, que empezó con mucha gente exigiendo cosas de sentido común en las plazas, que después ganó una parte de los ayuntamientos de las ciudades más grandes de nuestro país, que el 20 de diciembre se quedó muy cerca y que ahora, en una semana, tenemos una ocasión de desempate mirando hacia adelante. Y decimos muy claramente qué gobierno queremos, con quién y cómo pensamos acordarlo. ¿Y sería presidido como una condición sine qua non por Pablo Iglesias si el Podemos sobrepasa al PSOE en número de votos o de escaños? Por quien quede por delante, pero en todo caso, claro, lo decimos nítidamente, también lo dijimos antes, por quien quede por delante, pero en todo caso, de forma muy clara, a quien hay que ganar las elecciones es a las políticas injustas e ineficaces que ha aplicado el Partido Popular. Y nosotros decimos quién es el objetivo, quién es el adversario, pero también con quién queremos acordar. No es una moneda al aire, sin rastro de ambigüedad. Sí, que en el proceso histórico que hay abierto de cambio político en España y para abrir la nueva etapa, hacía falta sumar un poco más. Yo creo que después de las elecciones del 20 de diciembre, ahora nos encontramos con unas segundas elecciones que en realidad son una segunda vuelta y que van a decidir si desempatamos hacia adelante o si desempatamos hacia atrás. Significativamente nos estamos midiendo y disputando una buena parte de los escaños en muchas provincias con el Partido Popular. ¿Qué significa eso? Eso significa que cada escaño que le ganamos al Partido Popular es un escaño con el que ampliamos la posibilidad de que haya un gobierno progresista, de rescate de los salarios, de rescate de los autónomos, de rescate de las pequeñas empresas, y que lo haya en condiciones de más estabilidad. Es decir, que en la medida en que nos vamos acercando hacia los 170, 176 escaños, afianzamos y fortalecemos la posibilidad de un gobierno de cambio. Hay una apelación permanente del Partido Popular con respecto a que tiene que gobernar aquel que sea la minoría más grande. Bueno, eso sucede en otros sistemas políticos. En un sistema parlamentario eso no sucede así. En un sistema parlamentario gobierna quien obtiene más apoyos en el Parlamento. Eso significa que los ciudadanos sí que tienen una opción. Si quieren que gobierne el Partido Popular, saben que o tienen que darle la mayoría absoluta o tienen que dársela junto con Ciudadanos, y por tanto los ciudadanos podrán elegir. La gente, cuando acuda a votar el próximo domingo, podrá elegir. Y por contra, si resulta que no, y si resulta que no obtiene la fuerza suficiente con los apoyos parlamentarios suficientes, será porque hay más españoles representados en otro bloque, con otras posibilidades de acuerdo, que respeta a todos los partidos, pero que dice tenemos otras prioridades. Y en ese sentido yo creo que no deberíamos desaprovechar la oportunidad histórica de estas elecciones. Yo creo que hay partidos que se han quedado enfadados, atrapados en marzo. Y lo entiendo, pero no me parece una buena solución. Creo que tenemos la posibilidad de desempatar hacia adelante, y eso solo se hace diciéndole a la ciudadanía nítidamente, en caso de tener que elegir, con quién se quiere formar gobierno. ¿Están dispuestos a apoyar a Puigdemont? ¿Se abandona su idea de hacer un referéndum de autodeterminación? Muy nítidamente, no. Porque los presupuestos que ha presentado son unos presupuestos continuistas con el modelo del señor Mas, que aunque se diferencian en la bandera, se parecen mucho en el tipo de política económica. Apretar a la gente sencilla, recortar en los servicios públicos y perdonarle las deudas, hacer que paguen menos quienes más tienen. Y por tanto no nos parece que ayude a mejorar la vida de los catalanes y de las catalanas. Con respecto a la cuestión del modelo territorial, muy nítidamente, no es verdad que esa fuera la piedra de toque en las discusiones o en la posibilidad de conformar un gobierno. Creo que lo que diferencia básicamente las propuestas de gobierno es si se hace políticas económicas al servicio de la mayoría o si se hacen al servicio de esa pequeña minoría que es mucho más rica después de los años de la crisis. Y con respecto al modelo territorial, nosotros estamos por construir unidad, pero eso se hace reconociendo la plurinacionalidad y reconociendo el derecho a decidir. Creo que Madrid y Barcelona son un buen ejemplo. Nunca habían estado tan cerca como con Ada Colau y Manuela Carmena. Con respecto al proceso catalán, yo creo que lo hemos dicho muchas veces y lo hemos dicho de forma clara, pero sobre todo lo hemos demostrado. Tenemos la capacidad de ser puente. Tanto en Euskadi como en Cataluña, en las pasadas elecciones generales, ganamos las elecciones. Y ganamos las elecciones precisamente con un mensaje de fraternidad, de reconocimiento de la diversidad, pero al mismo tiempo de voluntad de construir y de ganar juntos el cambio político. Yo creo que eso no se hace votando con el Partido Popular, bueno, pues leyes que a nosotros nos parecen tan nefastas como la amnistía fiscal, como la ley Montoro o como la reforma laboral, y por tanto son compañeros de viaje
con políticas que nosotros no compartimos, y lo decimos muy claramente. La garantía para la posibilidad de un proyecto compartido y de la unidad es el reconocimiento de la plurinacionalidad, el reconocimiento de la diversidad y el tender puentes. Creo que no por casualidad somos la fuerza con más capacidad de tender puentes y de reconstruir relaciones con el respeto a la democracia y a los derechos de la ciudadanía. Ganamos las elecciones en Cataluña precisamente con un mensaje de fraternidad, y por eso juntos podemos ganar al Partido Popular y garantizar también la solución y deshacer el nudo en Cataluña. Y yo te pregunto, señor Rufián, creo que hemos visto aquí sobre este debate un ejemplo de un choque de trenes que amenaza con ser un diálogo entre sordos y que no se resuelve. Ya lo vimos en las elecciones autonómicas catalanas del pasado 27 de septiembre, y ese choque de trenes no va a resolver la cuestión, no va a ser capaz de deshacer el nudo, y no va a ser capaz de resolverlo porque yo creo que una buena parte de los partidos políticos tradicionales encuentran buenos réditos electorales en el enfrentamiento entre territorios. A nosotros no nos asusta reconocer que vivimos en un país en el que conviven diferentes naciones y que eso no tiene que ser un problema para construir unidad. Respetamos que haya quienes quieran construir independencia, no es nuestro proyecto. Creemos que se puede construir un proyecto compartido en una España diferente, y reconocemos el derecho del resto a tomar sus propias decisiones, pero quizá precisamente gracias a ese reconocimiento es por el que tenemos capacidad de acercar territorios, insisto, por eso ganamos las elecciones en Euskadi, por eso ganamos las elecciones en Cataluña y tenemos más posibilidad de tender puentes. En realidad, durante todos estos años hemos vivido la experiencia de unas políticas fracasadas y además crueles, que han distribuido mal las cargas, han hecho recaer las cargas fundamentalmente sobre los trabajadores, sobre los pensionistas, sobre los autónomos y las pequeñas empresas, al tiempo que una minoría ganaba más que nunca. Se han caído 3 millones de españoles de la clase media, o hay un tercio de las familias españolas ya en riesgo de pobreza. Y por el contrario, lo que se ha hecho con el empleo ha sido devaluarlo, y por tanto que donde había un empleo por 800 euros haya 2 de 400 euros. ¿Cómo salimos de esta situación? Salimos de esta situación protegiendo el empleo y la negociación colectiva, protegiendo y blindando los salarios y subiendo el salario mínimo, que es la única manera de tirar adelante del consumo, cambiando el modelo productivo con un plan nacional de transición energética, y muy importante, la protección y el reconocimiento de los derechos de las mujeres, que han pagado doble el peso de la crisis, gracias también o en parte también por culpa de la brecha salarial. Yo creo que con el señor Casado nos podríamos pasar toda la noche discutiendo y enseñando memes, y cada uno hace un meme, que la curva vaya hacia arriba o que vaya hacia abajo, y discutimos mucho tiempo sobre los dibujos. Pero hay instituciones tampoco sospechosas de ser un círculo de Podemos como Cáritas, que dice que básicamente en España pasa una cosa, que es que se ha roto la cohesión social, que es que hoy en día si tienes un golpe de mala suerte te caes a la cuneta y nadie te rescata. Y eso ha sido por un modelo que es un modelo o equivocado o egoísta, porque es un modelo que nos decía, si la pequeña minoría más rica gana mucho, a todos nos irá mejor. Es al revés. Solo si cuadramos las cuentas con la gente dentro podemos reactivar el consumo y nos puede ir mejor. Nosotros no vamos a poder competir con China por salarios más baratos y de peor calidad. Nosotros podemos competir por arriba, podemos competir en energías verdes, podemos competir trayendo a nuestros jóvenes mejor preparados a casa, porque nos gastamos dinero en formarlos aquí para que luego patenten en Inglaterra o inventen en Berlín, y hay que traerlos a casa. Para eso puede que haga falta un primer estímulo de inversión pública que atraiga inversión privada, claro. ¿Y cómo sucedió con Silicon Valley? Exactamente igual. Y al mismo tiempo tenemos que garantizar que podemos hacer una reforma fiscal que asegure que no sucede algo que dice FEDEA, la Fundación de las Cajas y los Bancos en España, que dice que el 20% de hogares más pobres paga los mismos impuestos que el 10% de hogares más ricos en España. Tenemos que asegurar que la pequeña minoría que no se aprieta el cinturón se la aprieta, y que rescatamos a la gente que de verdad crea empleo, a las pequeñas empresas, a los autónomos, y protegemos los salarios. Exactamente el modelo contrario del modelo de la austeridad, de los recortes y de la desigualdad que ha venido aplicando el Partido Popular. Sí, no, yo decía que yo estaría encantado de vivir en ese país que describe Pablo Casado, que se parece más a Narnia que a España, y que es un país que no se sabe exactamente por qué. No, si es que gobernáis España. Si no queréis seguirlo haciendo, tranquilo, que en 5 días puede haber una mayoría alternativa. Pero mientras gobernéis España, tenéis que explicar qué hacéis en España. Te lo digo yo muy sencillo. Apretar con políticas crueles a la mayoría, regalarles a los privilegiados. Creo que tenemos que empezar entendiendo que la corrupción no es un problema moral. Y tampoco es un problema de que haya algunas manzanas podridas, como dice el Partido Popular, cada vez más repleto de manzanas podridas. Tenemos un problema institucional, por el cual algunas tramas mafiosas han secuestrado instituciones enteras, poniendo los recursos de los ciudadanos al servicio de unos pocos. Tenemos que cerrar ese agujero negro, porque si no, no vamos a tener capacidad ni recursos para hacer una política social a la altura de nuestras necesidades y una política económica que nos permita competir por arriba y no por abajo. ¿Cómo se cierra ese agujero negro? Pues algunas de las medidas son ponerle
darle más facilidades a los jueces, fiscales y policías y más medios, como están reclamando, para poder perseguir los delitos de corrupción, cerrar las puertas giratorias, combatir en serio el fraude fiscal, porque es prácticamente el doble cada año de lo que nos pide Bruselas en recortes. Y por tanto, claro que hay recursos, solo que los tienen solo unos pocos. Hay que ponerse firmes. Y por último, endurecer el Código Penal para que no se vayan de rositas. Decía, antes de que me cortaran, que el Partido Socialista se sigue equivocando de adversario y que nosotros no vamos a cometer ese error. Básicamente porque la noche del 26 nos vamos a necesitar para construir un gobierno protagonizado por nosotros con el Partido Socialista para sacar del gobierno al que ha sido seguramente el partido que ha tenido la mano más blanda o incluso más dadivosa con las tramas corruptas. Eso no significa decir en modo alguno que todos sus votantes, militantes o simpatizantes lo sean, pero sí que hay un problema institucional que no tiene que ver con las manzanas podridas, que tiene que ver con la policía registrando durante 14 horas la sede del Partido Popular en la calle Génova y después encontrándose los ordenadores destrozados a martillazos. No por casualidad es el mismo partido que hace una ley de enjuiciamiento criminal llamada por muchos juristas la ley Berlusconi, que ¿qué hace básicamente? Como las tramas mafiosas de corrupción son difíciles, largas, lentas y costosas de investigar, acorta el tiempo de la instrucción y por tanto le pone más dificultades a los jueces para que puedan investigar a los poderosos, para que puedan investigar en definitiva esas tramas por las que los más ricos se han comprado partidos políticos y han conseguido que las leyes se hagan a su favor. Y una cuestión más. La cuestión de las puertas giratorias no solo es una cuestión, digamos, moral o es una cuestión de regeneración democrática. Es una cuestión que tiene que ver con cuál es la lealtad de los representantes políticos cuando están en las instituciones. Por ejemplo, nosotros tenemos un oligopolio eléctrico que gana beneficios récord en España, al mismo tiempo que tenemos una de las facturas de la luz más caras de Europa. ¿Puede eso tener algo que ver con que muchos de los representantes de los partidos políticos tradicionales acaban después enchufados en los consejos de administración de las grandes empresas, también de las eléctricas? Nosotros creemos que sí, y que hay que cerrar esas puertas para garantizar que cuando un representante está en las instituciones se debe única y exclusivamente a la ciudadanía. Sí, cuando vemos a los representantes de los partidos políticos tradicionales tener que hablar de cosas que son de hace mucho tiempo o que ocurren a miles de kilómetros de distancia, tenemos que constatar que hay una ausencia de capacidad de convencer o de proponer proyecto político a los españoles. Si alguien tiene alguna duda, que acuda de nuevo a los tribunales. En 3 ocasiones, no como le sucede al Partido Popular, han dicho que todas esas acusaciones son falsas, pero que vuelva a acudir si tiene otra duda para que se lo digan otra vez más. Último mensaje de Podemos, Íñigo Errejón. En la vida de un país hay oportunidades históricas y esta es una de ellas. No sucede tantas veces y en nuestro caso no la han conquistado los partidos políticos. La ha conquistado mucha gente que lleva mucho tiempo resistiendo, ilusionándose, cuidando de los suyos para que podamos tener un país mejor. Y eso es en realidad lo que elegimos el próximo domingo. No es escoger una papeleta, es escoger un país. Es decir, escoger la posibilidad de construir una patria que no deje a nadie atrás. Esa es seguramente la herencia más valiosa de nuestros mayores. Una herencia de un país en el que nadie tuviera miedo a caerse en la cuneta por un golpe de mala suerte, en el que hubiera igualdad de oportunidades si hubiera nacido en un barrio más privilegiado o más humilde, en definitiva una herencia hecha de democracia, que solo vamos a recuperar si los abuelos votan con los nietos y las madres votan con las hijas. En ese sentido, nosotros decimos que lo estamos rozando con la punta de los dedos, que tenemos un país extraordinario en el que mucha gente ha tenido que dar muchas cosas para mantenerlo a flote, para aguantar, para abrir la posibilidad del cambio y que tenemos que cuidarlo, que tenemos que cuidarnos y que unidos y unidas podemos. En Cataluña, en las pasadas elecciones generales, ganamos las elecciones. Y ganamos las elecciones precisamente con un mensaje de fraternidad, de reconocimiento de la diversidad, pero al mismo tiempo de voluntad de construir y de ganar juntos el cambio político. Yo creo que eso no se hace votando con el Partido Popular, bueno, pues leyes que a nosotros nos parecen tan nefastas como la amnistía fiscal, como la ley Montoro o como la reforma laboral. Y por tanto son compañeros de viaje con políticas que nosotros no compartimos y lo decimos muy claramente. La garantía para la posibilidad de un proyecto compartido y de la unidad es el reconocimiento de la plurinacionalidad, el reconocimiento de la diversidad y el tender puentes. Creo que no por casualidad somos la fuerza con más capacidad de tender puentes y de reconstruir relaciones con el respeto a la democracia y a los derechos de la ciudadanía. Ganamos las elecciones en Cataluña precisamente con un mensaje de fraternidad y por eso juntos podemos ganar al Partido Popular y garantizar también la solución y deshacer el nudo en Cataluña. Y yo te preguntaría, porque vamos creo que hemos visto aquí sobre este debate un ejemplo de un choque de trenes que amenaza con ser un diálogo entre sordos y que no se resuelve. Ya lo vimos en las elecciones autonómicas catalanas del pasado 27 de septiembre y ese choque de trenes no va a resolver la cuestión, no va a ser capaz de deshacer el nudo y no va a ser capaz de resolverlo porque yo creo que una buena parte de los partidos políticos tradicionales encuentran buenos réditos electorales en el enfrentamiento entre territorios. A nosotros no nos asusta reconocer que vivimos en un país en el que conviven diferentes naciones y que eso no tiene que ser un problema para construir unidad. Respetamos que haya quienes quieran construir independencia, no es nuestro proyecto.
proyecto. Creemos que se puede construir un proyecto compartido en una España diferente y reconocemos el derecho del resto a tomar sus propias decisiones, pero quizá precisamente gracias a ese reconocimiento es por el que tenemos capacidad de acercar territorios, insisto, por eso ganamos las elecciones en Euskadi, por eso ganamos las elecciones en Cataluña y tenemos más posibilidad de tender puentes. En realidad, durante todos estos años hemos vivido la experiencia de unas políticas fracasadas y además crueles, que han distribuido mal las cargas, han hecho recaer las cargas fundamentalmente sobre los trabajadores, sobre los pensionistas, sobre los autónomos y las pequeñas empresas, al tiempo que una minoría ganaba más que nunca. Se han caído 3 millones de españoles de la clase media o hay 1/3 de las familias españolas ya en riesgo de pobreza. Y por el contrario, lo que se ha hecho con el empleo, siempre hemos dicho que creemos que la posición en un posible gobierno de cambio depende de lo que voten los españoles. A estas horas, mientras hablamos y en esta recta final, somos la alternativa al Partido Popular. Y eso significa que entre los dos polos que hay, un polo de un gobierno con el Partido Popular y un polo de un gobierno de cambio, que para nosotros es muy nítido. De cambio significa, después de mucho tiempo de rescatar a los privilegiados, comenzar a rescatar a los ciudadanos que más se han apretado el cinturón durante estos años duros. Un gobierno de cambio es un gobierno que puede estar protagonizado por nosotros junto con el Partido Socialista. No hay ni rastro de ambigüedad en nuestras palabras. Definimos claramente qué gobierno y con quién lo queremos hacer. Yo creo que España ya está inmersa en un proceso de cambio, que empezó con mucha gente exigiendo cosas de sentido común en las plazas, que después ganó una parte de los ayuntamientos de las ciudades más grandes de nuestro país, que el 20 de diciembre se quedó muy cerca y que ahora, en una semana, tenemos una ocasión de desempate mirando hacia adelante. Y decimos muy claramente qué gobierno queremos, con quién y cómo pensamos acordarlo. ¿Y sería presidido como una condición sine qua non por Pablo Iglesias si el Podemos sobrepasa el PSOE en número de votos o de escaños? Por quien quede por delante, pero en todo caso, claro, lo decimos nítidamente, también lo dijimos antes, por quien quede por delante, pero en todo caso, de forma muy, muy clara. A quien hay que ganar las elecciones es a las políticas injustas e ineficaces que ha aplicado el Partido Popular. Y nosotros decimos quién es el objetivo, quién es el adversario, pero también con quién queremos acordar. No es una moneda al aire, sin rastro de ambigüedad. Sí, que en el proceso histórico que hay abierto de cambio político en España y para abrir la nueva etapa, hacía falta sumar un poco más. Yo creo que después de las elecciones del 20 de diciembre, ahora nos encontramos con unas segundas elecciones que en realidad son una segunda vuelta y que van a decidir si desempatamos hacia adelante o si desempatamos hacia atrás. Significativamente nos estamos midiendo y disputando una buena parte de los escaños en muchas provincias con el Partido Popular. ¿Qué significa eso? Eso significa que cada escaño que le ganamos al Partido Popular es un escaño con el que ampliamos la posibilidad de que haya un gobierno progresista, de rescate de los salarios, de rescate de los autónomos, de rescate de las pequeñas empresas, y que lo haya en condiciones de más estabilidad. Es decir, que en la medida en que nos vamos acercando hacia los 170, 176 escaños, afianzamos y fortalecemos la posibilidad de un gobierno de cambio. Hay una apelación permanente del Partido Popular con respecto a que tiene que gobernar aquel que sea la minoría más grande. Bueno, eso sucede en otros sistemas políticos. En un sistema parlamentario eso no sucede así. En un sistema parlamentario gobierna quien obtiene más apoyos en el Parlamento. Eso significa que los ciudadanos sí que tienen una opción. Si quieren que gobierne el Partido Popular, saben que o tienen que darle la mayoría absoluta o tienen que dar junto con Ciudadanos, y por tanto los ciudadanos podrán elegir. La gente, cuando acuda a votar el próximo domingo, podrá elegir. Y por contra, si resulta que no, y si resulta que no obtiene la fuerza suficiente con los apoyos parlamentarios suficientes, será porque hay más españoles representados en otro bloque, con otras posibilidades de acuerdo, que respeta a todos los partidos, pero que dice tenemos otras prioridades. Y en ese sentido yo creo que no deberíamos desaprovechar la oportunidad histórica de estas elecciones. Yo creo que hay partidos que se han quedado enfadados, atrapados en marzo. Y lo entiendo, pero no me parece una buena solución. Creo que tenemos la posibilidad de desempatar hacia adelante. Y eso solo se hace diciéndole a la ciudadanía nítidamente, en caso de tener que elegir, con quién se quiere formar gobierno. ¿Están dispuestos a apoyar a Puigdemont si abandona su idea de hacer un referéndum de autodeterminación? Muy nítidamente, no. Porque los presupuestos que ha presentado son unos presupuestos continuistas con el modelo del señor Mas, que aunque se diferencian en la bandera, se parecen mucho en el tipo de política económica. Apretar a la gente sencilla, recortar en los servicios públicos y perdonarle las deudas y hacer que paguen menos quienes más tienen. Y por tanto no nos parece que ayude a mejorar la vida de los catalanes y de las catalanas. Con respecto a la cuestión del modelo territorial, muy nítidamente, no es verdad que esa fuera la piedra de toque en las discusiones o en la posibilidad de conformar un gobierno. Creo que lo que diferencia básicamente las propuestas
propuestas de gobierno es si se hace políticas económicas al servicio de la mayoría o si se hacen al servicio de esa pequeña minoría que es mucho más rica después de los años de la crisis. Y con respecto al modelo territorial, nosotros estamos por construir unidad, pero eso se hace reconociendo la plurinacionalidad y reconociendo el derecho a decidir. Creo que Madrid y Barcelona son un buen ejemplo. Nunca habían estado tan cerca como con Ada Colau y Manuela Carmen. Con respecto al proceso catalán, yo creo que lo hemos dicho muchas veces y lo hemos dicho de forma clara, pero sobre todo lo hemos demostrado. Tenemos la capacidad de ser puente, tanto en Euskadi como en Canarias, alternativa. Pero mientras gobernéis España, tenéis que explicar qué hacéis en España. Te lo digo yo muy sencillo. Apretar con políticas crueles a la mayoría, regalarles a los privilegiados. Creo que tenemos que empezar entendiendo que la corrupción no es un problema moral. Y tampoco es un problema de que haya algunas manzanas podridas, como dice el Partido Popular, cada vez más repleto de manzanas podridas. Tenemos un problema institucional, por el cual algunas tramas mafiosas han secuestrado instituciones enteras, poniendo los recursos de los ciudadanos al servicio de unos pocos. Tenemos que cerrar ese agujero negro, porque si no, no vamos a tener capacidad ni recursos para hacer una política social a la altura de nuestras necesidades y una política económica que nos permita competir por arriba y no por abajo. ¿Cómo se cierra ese agujero negro? Pues algunas de las medidas son ponerle más facilidades a los jueces, fiscales y policías y más medios, como están reclamando, para poder perseguir los delitos de corrupción, cerrar las puertas giratorias, combatir en serio el fraude fiscal, porque es prácticamente el doble cada año de lo que nos pide Bruselas en recortes y, por tanto, claro que hay recursos, solo que los tienen solo unos pocos. Hay que ponerse firmes. Y, por último, endurecer el Código Penal para que no se vayan de rositas. Decía, antes de que me cortaran, que el Partido Socialista se sigue equivocando de adversario y que nosotros no vamos a cometer ese error, básicamente porque la noche del 26 nos vamos a necesitar para construir un gobierno protagonizado por nosotros con el Partido Socialista para sacar del gobierno al que ha sido seguramente el partido que ha tenido la mano más blanda o incluso más dadivosa con las tramas corruptas. Eso no significa decir en modo alguno que todos sus votantes, militantes o simpatizantes lo sean, pero sí que hay un problema institucional que no tiene que ver con las manzanas podridas, que tiene que ver con la policía registrando durante 14 horas la sede del Partido Popular en la calle Génova y después encontrándose los ordenadores destrozados a martillazos. No por casualidad es el mismo partido que hace una ley de enjuiciamiento criminal llamada por muchos juristas la ley Berlusconi, que ¿qué hace básicamente? Como las tramas mafiosas de corrupción son difíciles, largas, lentas y costosas de investigar, acorta el tiempo de la instrucción y por tanto le pone más dificultades a los jueces para que puedan investigar a los poderosos, para que puedan investigar en definitiva esas tramas por las que los más ricos se han comprado partidos políticos y han conseguido que las leyes se hagan a su favor. Y una cuestión más. La cuestión de las puertas giratorias no solo es una cuestión, ha sido devaluarlo y por tanto que donde había un salario, un empleo por 800 euros haya dos de 400 euros. ¿Cómo salimos de esta situación? Salimos de esta situación protegiendo el empleo y la negociación colectiva, protegiendo y blindando los salarios y subiendo el salario mínimo, que es la única manera de tirar adelante del consumo, cambiando el modelo productivo con un plan nacional de transición energética y, muy importante, la protección y el reconocimiento de los derechos de las mujeres que han pagado doble el peso de la crisis, gracias también o en parte también por culpa de la brecha salarial. Yo creo que con el señor Casado nos podríamos pasar toda la noche discutiendo y enseñando memes, y cada uno hace un meme, que la curva vaya hacia arriba o que vaya hacia abajo, y discutimos mucho tiempo sobre los dibujos. Pero hay instituciones tan poco sospechosas de ser un círculo de Podemos como Cáritas, que dice que básicamente en España pasa una cosa, que es que se ha roto la cohesión social, que es que hoy en día si tienes un golpe de mala suerte te caes a la cuneta y nadie te rescata. Y eso ha sido por un modelo que es un modelo o equivocado o egoísta, porque es un modelo que nos decía, si la pequeña minoría más rica gana mucho, a todos nos irá mejor. Es al revés. Solo si cuadramos las cuentas con la gente dentro podemos reactivar el consumo y nos puede ir mejor. Nosotros no vamos a poder competir con China por salarios más baratos y de peor calidad. Nosotros podemos competir por arriba, podemos competir en energías verdes, podemos competir trayendo a nuestros jóvenes mejor preparados a casa, porque nos gastamos dinero en formarlos aquí para que luego patenten en Inglaterra o inventen en Berlín, y hay que traerlos a casa. Para eso puede que haga falta un primer estímulo de inversión pública que atraiga inversión privada, claro. ¿Y cómo sucedió con Silicon Valley? Exactamente igual. Y al mismo tiempo tenemos que garantizar que podemos hacer una reforma fiscal que asegure que no sucede algo que dice FEDEA, la Fundación de las Cajas y los Bancos en España, que dice que el 20% de hogares más pobres paga los mismos impuestos que el 10% de hogares más ricos en España. Tenemos que asegurar que la pequeña minoría que no se ha apretado el cinturón se la aprieta y que rescatamos a la gente que de verdad crea empleo, a las pequeñas empresas, a los autónomos, y protegemos los salarios. Exactamente el modelo contrario del modelo de la austeridad, de los recortes y de la desigualdad que ha venido aplicando el Partido Popular. Sí, no, yo decía que yo estaría encantado de vivir en ese país que describe Pablo Casado, que se parece más a Narnia que a España, y que es un país que no se sabe exactamente por qué. No, si es que gobernáis España. Si no queréis seguirlo haciendo, tranquilo que en 5 días puede haber una mayoría.